feliz de poder compartir con ustedes un poco de la trayectoria, un poco de lo que hemos hecho y un poquito con frío también, porque ya está cambiando el clima por acá. No sé cuántos países me estará escuchando, pero por acá ya acabó el verano, estamos entrando a un otoño, pero bueno, siempre en este clima que no es ni muy frío ni muy caliente, pero está haciendo su friecito. Y comentarte un poquito de la experiencia que por la cual he recorrido para llegar donde hoy día tú y yo estamos juntos. Lo primero que te quiero contar es algo bastante paradójico y que constantemente nos toca vivir y que a veces nos puede cuestionar, a veces nos puede detener y muchas veces vemos situaciones de altísimo nivel de desequilibrio. Muchas veces nos encontramos hoy día, aquellos que vivimos en Perú, nos encontramos en una situación polarizante, antagónica, donde vamos a tener que decidir entre dos posiciones que para muchos eventualmente no nos gustan, pero son absolutamente antagónicas. Y el tema es que yo he podido entender que a veces, inclusive, y justamente por esas situaciones desequilibrantes podemos sacar y conectarnos con nuestra fuerza y nuestro poder interno. Mira, si te hago la típica pregunta, ¿cómo evalúas tu vida? Donde decimos que 10 es un nivel muy bueno, abundante, donde estás obteniendo lo que buscas en todas las áreas de tu vida y lo que es mejor, ayudando a que otros les ocurra lo mismo, o 0, donde te encuentras no solamente deprimido, no solamente decaído, te encuentras sin esperanza. Entonces, si yo te pregunto y te encuentras muy mal, más que sin esperanza, te voy a decir pero muy mal, muy incómodo. Entonces, si yo te dijera cuál es el peor número, vas a pensar, bueno, el peor número es justamente el 0, pero seguramente si yo te hago esa pregunta, decir, acá hay un truco detrás, quizás es el 8, el 9, pero bueno, el número correcto, cuál es el peor número, es el 5. Es el 5, en el cual estás en una posición que no es ni tan buena para vivir la vida que te mereces, ni tan mala para moverte hacia adelante. Y ahí viene lo que te quería decir hace un instante, que muchas veces estas situaciones, digamos, divergentes, polarizantes, que pueden ser incómodas, y a veces pensamos en el justo medio, y sí, muchas veces el justo medio es algo correcto, pero lo que no es nada correcto son situaciones mediocres, que no son ni buenas ni malas. Creo yo que a veces es un regalo inmenso cuando te encuentras en los números 0, 1, 2, cuando te encuentras en rojo y te permite mover. O cuando estás en 8 y 9 y 10 y que estás fluyendo en abundancia y quizás a veces te llegas a conectar con otra vez el 2, 3 y con algún nivel de incomodidad para crearte esa necesidad de empuje. Si bien la necesidad de empuje puede venir por el círculo virtuoso del avance, pero también te puedes conectar con un poquito de incomodidad de cuántas otras personas necesitan vivir lo que tú estás viviendo. Entonces, lo primero que te quiero decir es que qué importante es abrazar la incomodidad, no para quedarte con ella, sino justamente para moverte hacia adelante, crecer y contribuir. Déjame contarte que efectivamente tengo 30 años en la industria alimenticia. Yo nací hace 53 años, a 1000 kilómetros de donde hoy día estoy, que es Lima. Bueno, estoy a 70 kilómetros, no, a 90 y pico kilómetros de Lima ahorita, al sur de Lima. Y bueno, la pasé mi infancia en una ciudad donde la cultura en la cual estuve involucrado era absolutamente tradicional, donde difícilmente se puede pensar en el cambio, porque el respeto a las tradiciones, el respeto
respeto, inclusive digamos, a tu propia historia, el amor a tu tierra, que eso sí es maravilloso y espectacular, porque definitivamente amar de donde tú vienes te da siempre poder, te da alegría, energía, te da fuerza. Y efectivamente yo nazco ahí y me dieron, tengo que agradecer a mi madre, a mi padre, que me criaron con muchísimo cariño. Sin embargo, nunca estuve ausente, obviamente, de un conjunto de incomodidades. Mi padre era simplemente un empleado que luego tuvo muchos resultados como gerente, pero bueno, finalmente un empleado de provincias en aquellos momentos, digamos, te permitía tener una vida con las justas, una vida muy común, muy tradicional. Hasta que ocurrió que casi al nacer hubo una revolución militar y esta dictadura ingresa con un conjunto de ideas bastante disfuncionales, donde quita las libertades personales, la libertad de prensa y otras, como toda dictadura, pero además acoge ideas en las cuales no permitía la libre empresa en algunos extremos, muchas expropiaciones y otros, y a su vez una revolución cultural. Intentaron hacer una suerte de revolución cultural que a mí me tocó vivir y a mí me chocó bastante, porque hubo una suerte de reescribir la historia, la cual, digamos, a ti te habían contado durante toda tu vida. Bueno, era bastante pequeño, 6, 7 años, y entró una idea donde todo, toda una de las partes de nuestra historia era muy mala y otra muy buena. Todo el indigenismo espectacular. Ustedes saben que yo amo a nuestras culturas ancestrales y probablemente mucho me enseñaron ahí, lo cual tengo que agradecer, pero a su vez en ese mensaje llevaba una sobreedificación de absolutamente todo lo que había pasado hace más de 600 o 500 años en adelante y una desedificación total de lo que había pasado. Luego en adelante, cuando, digamos, esa cultura incaica fue absorbida por el colonialismo. Y la realidad es que esos contrastes a mí me cuestionaron esa manera de ver como malo una parte y todo bueno en un solo lado. A mí me cuestionó y, ¿saben? Luego en el fondo yo creo que me empoderó. ¿Y por qué me empoderó? Porque evidentemente nunca me quedé con ambas historias, de ninguna manera, que yo las había recibido. Ambas historias, las dos caras de la moneda, yo las había recibido. Por el contrario, me quedé con una nueva, una que recogía mucho de una y mucho de otra. Hoy día yo me siento muy contento de ser parte y heredero como latinoamericano de una cultura ancestral que estuvo en este continente y a su vez agradecer que también tenemos otra cultura occidental, inclusive muchos, sobre todo en nuestra región, somos herederos de casi una cultura grecorromana que le ha dado forma al mundo occidental y yo creo que tenemos que amar aquello que nos da poder, esta capacidad de entendernos como personas integrales, donde podemos absorber aquello que fue muy funcional de un lado y como aquello que fue también funcional del otro lado. De las culturas ancestrales, nada como absorber esa capacidad de trabajar en equipo. Seguro no estar tan de acuerdo como esos sistemas tan verticales que tenía específicamente el imperio incaico, donde había una masa sobreexplotada, lo cual permitió a unos pocos conquistadores tomar el poder de ese imperio. Entonces, no todo fue bueno,
no todo fue malo, y acá la búsqueda es de conseguir de ambas historias lo que nos da poder y fuerza para avanzar. Y hoy día podemos ver que podemos vivir con mucha alegría y orientándonos hacia el futuro, pero a su vez agradeciendo aquello que en toda América Latina podemos ver que son estas raíces y estas culturas ancestrales. Entonces, desde muy joven, yo agradezco a estos momentos que fueron muy oscuros de nuestro país, muy oscuros, que empobrecieron totalmente a las futuras generaciones, que gracias a aquello que ocurrió en esa época de esa dictadura militar, eh, que impedía las libertades personales, a partir de ahí obviamente las empresas, muchas empresas se fueron del país, los sueldos se empobrecieron y al final todo acabó una terrible crisis, como siempre ocurre cuando se toman las libertades personales. Fue terrible, sin embargo, yo rescato de ahí haberme dado otra mirada, haberme dado otra posibilidad para amar con mucho más gusto y orgullo precisamente lo que somos. Y bueno, ya yendo a mí, soy una persona que desde muy chico fue muy curioso, muy curioso. Creo que la curiosidad, la búsqueda de respuestas a problemas que a veces están ahí, uno no se las plantea, pero encontrar múltiples alternativas, posibilidades y respuestas creo que es lo que a mí me mueve el encontrar alternativas poderosas. Y bueno, sí, soy en esa curiosidad de joven, me habían regalado, bueno, no joven, de niño, menos de 10 años, tenía un juego de química y se me ocurrió, por ahí había leído cómo se hacía pólvora, unir en las proporciones correctas, que no te las voy a comentar para que no te pase lo que a mí me pasó, carbón, azufre y potasio, y jugaba que ese volcán que ven ahí, característico de la ciudad donde yo nací, el Misti, hacía explosión. Y bueno, para mí era muy divertido explotar las muñecas de mi hermana y de repente ver cómo desaparecían en el aire y bueno, luego correr cuando ella me perseguía. Cosas que hacía a los menos 10 años, muy divertido, hasta que ocurre que una chispa entra a este mortero donde yo molía los elementos y me quema absolutamente y terriblemente toda la cara. Y bueno, quemadura de tercer grado. Fue un momento bastante duro que me impidió ir al colegio por todo un semestre. Y bueno, no perdí el año escolar porque tuvieron la amabilidad de simplemente pasarme al año siguiente. Mucho tiene que ver con que a veces pues hay estos paradigmas y qué sé yo, mucho tiene que ver con que mis hermanos eran unos estudiosos como yo no lo era, y no, al hermano menor de los Uña que son tan estudiosos, vamos a pasarlo. Realmente yo era un desastre en colegio, era muy travieso, muy curioso y nada apegado a las situaciones académicas, hasta que algo pasó. Y lo que pasó justamente es que no estuve en colegio y pude tener acceso a otro tipo de educación que no fue la típica que recibía yo en la clase, donde tenías un formato y tenías que aprenderte de memoria, sino por el contrario, este profesor, al cual le agradezco mucho, me hacía entender lo que había detrás y sobre todo en las áreas de ciencia, física y química y matemática, nunca entender las fórmulas, sino yo encontrar las fórmulas. Esa manera de aprender me fascinó y cuando regresé al colegio, pues toda secundaria me fue absolutamente bien porque tomé para mí y digamos, para liberar mi curiosidad esa forma de aprender. Y ahí otra vez entro en los extremos, ¿no? Te decía que mis hermanos siempre habían sido los mejores y no es el caso. Y obviamente yo era juguetón, era travieso. En el fondo sí me incomodaba, pues, sí me incomodaba tener las peores notas de la casa.
y definitivamente creo yo, cuando encontré ese placer de tener grandes resultados, obviamente de una manera diferente, eh, me fascinó ser el mejor en muchas áreas colegiales. Bueno, en algunas nunca fui bueno, pero en otras, en todas las áreas de música, artes, siempre fue muy chistoso, que ahí tengo muchas anécdotas que luego te las cuento, y tiene que ver con algunos temas de comunicación en público que luego te voy a contar, que es muy anecdótico y muy divertido, pero lo que te quiero aquí comentar es que justamente esa insatisfacción de haber tenido muy malas notas en primaria y tener las mejores de lejos, gracias a esta forma diferente de aprender, me permitió mover. Y claro, una vez que le empiezan a encontrar el gusto a tener resultados, empiezas a entrar en un círculo virtuoso. Pero lo que sí me quedo es que todo esto me dio una perspectiva diferente de poder ver las cosas. Y acá quiero agradecer muchísimo a mi padre, que si bien él era una persona totalmente tradicional, totalmente conservadora, que me entrega el valor de los principios rectores que te permiten tener sostenibilidad, porque sin principios y valores difícilmente uno puede encontrar sostenibilidad en la vida y en los negocios, ni qué habla. Siempre tuvo para mí palabras de aliento, de avance, que se perfectamente complementan con las palabras de amor de mi madre. Pero mi padre siempre me impulsaba, a pesar de él no ser empresario, siempre me decía cosas muy poderosas, siempre me dejaba mensajes muy fuertes. Uno que recuerdo perfectamente, que me decía: mira, hijo, tú quieres estudiar ingeniería industrial en una universidad privada en Lima, nosotros estamos en Arequipa, pues te voy a mandar a Lima, voy a hacer muchos esfuerzos para que puedas tener un departamento y puedas estar en esta universidad que tú quieres, que no es barata, y lo único que voy a querer es que des siempre lo mejor de ti. Siempre me decía: si tú quieres ser lo que tú quieres hacer, busca desafiarte permanentemente. ¿Quieres ser barrendero? Pues busca entregar con mucho arte y pasión y ser el mejor barrendero. Son los mensajes que mi padre me daba. Y me decía, cuando estudié ingeniería industrial: mira, yo lo que me gustaría que tú seas, no un empleado como yo soy, sino un empresario que pueda dar oportunidad a muchísimas personas y crear muchísimos puestos. Y la verdad que yo estaba bastante lejos de pensar para mí esa posibilidad, toda vez que una cosa es lo que alguien te dice y otra es la que tu referente ves hacer. El ejemplo es la forma adecuada de influir, y evidentemente mi padre con su ejemplo me estaba diciendo otras cosas. Pero igual, el mensaje queda. Y ocurrió que mi padre, con más de 35 años de trabajo, justo cuando otra vez un cambio político entra en el año 90, entra el Fujimorismo, entra Fujimori y luego se genera algunos cambios económicos que yo creo que fueron para bien, pero mi padre estaba en una industria que creo que no es la industria correcta, era gerente director de muchas empresas automotrices y abren la importación de carros de segunda mano, y los no pudieron reconvertirse en ese proceso en el sur del país, y simplemente mi padre se queda sin trabajo. Y ahí es donde hace sentido esto que me retumbaba en la cabeza, pero que, digamos, difícilmente lo veía. Y ahí otra vez, a veces uno no se mueve simplemente porque las cosas van bien, sino porque las cosas no van bien. Y generar desde esos momentos que son dolorosos, entender que pueden ser unos regalos increíbles y espectaculares. Mi padre sin trabajo, evidentemente no le podía pedir que me siga mandando plata para los estudios, departamento y demás gastos, y empiezo a trabajar, encuentro una oportunidad. Muchas veces cuando hay las ganas, el deseo, y estás en el momento adecuado, a veces ocurren oportunidades, y efectivamente a mí me ocurrió una oportunidad mientras yo estaba trabajando
en una empresa, en un molino de arroz, vi la oportunidad que antes de estar contando tiempos y movimientos, vi la oportunidad de poder conectar esta oferta que entregaba esta empresa directamente con el mercado, evitándome toda una cadena de intermediación que veía en aquel entonces bastante disfuncional. Años 90 y otros, donde todavía había algo de escasez, ir directamente a los centros de abasto mayorista me generó algo interesante y bueno, evidentemente renuncié al trabajo y pude crear un negocio comercial, pero que rápidamente, ahí en esta forma creativa, curiosa de hacer, rápidamente trasladé a la parte industrial. Estaba muy metido en cereales, y lo que puse fue una pequeña plantita de laminado de cereales que en entonces, en momentos algo duros, veníamos de este empobrecimiento inmenso que había dejado esa dictadura estatista que impedía las libertades personales y entrábamos a otro momento, pero todavía con mucha pobreza y peor aún después de un gobierno populista al extremo, donde el Estado otra vez buscaba subsidiar, dar más barato a las personas y evidentemente en ese gasto estatal se creó mucho déficit y evidentemente inflación. Momentos muy duros. Y entonces vi la posibilidad de entregar algo que reemplazaba en aquel entonces a la avena, que evidentemente es un excelente desayuno con leche, pero con un cereal local andino, cebada, buscaba un laminado y le daba la forma muy parecida para crear un sucedáneo. Y así empecé. Y estando en desayuno y empezando a tener resultados importantes, me asocio con un agente y monto una empresa láctea que creció muy rápidamente. Hoy día es una marca que opera en el país importante y nosotros creamos esa marca que la llamaba Bonle, que rápidamente creció y que a los 3 4 años lamentablemente cambia de dueños porque mis socios quebraron. Y otra vez, ahí pude entender en estos momentos incómodos, como pueden ver, los momentos pivotales, cambiantes, han sido los momentos enriquecedores, los momentos que me han permitido avanzar, han sido los momentos desafiantes. Cuando estaba facturando 30 millones de dólares y tenía 23 años, aprendí algo, que, bueno, con 23 años también, digamos, por encima de cierto nivel, por encima, una vez que cubriste tus necesidades básicas, aquel entonces yo me había puesto un sueldo, qué sé yo, que cubría absolutamente todo lo que podía requerir, da un poquito igual si hay más plata o no más plata. Y yo creo que a partir de ahí lo que te hace la vida diferente es que la vida tenga un sentido y una dirección que esté conectada con lo que amas hacer y que te permite avanzar y apoyar a otras personas para que avancen. Eso lo aprendí ahí, pero lo que realmente aprendí fue cuando mis socios quiebran. Voy a tener que correr, no te voy a hablar mucho al respecto, pero si bien la compañía iba muy bien, la ponen en garantía y ocurren ciertas situaciones que cambian de mano. Y ahí lo que aprendí cuando vi que los socios de aquel entonces nunca más pudieron mantener la brújula y la ruta para volver a empezar. Qué importante, pero qué importante puede ser tener la salud emocional. Así como había entendido con lo que pasó con mi padre, la relevancia que desde tu libertad tú seas el artífice de tus propios ingresos y la necesidad de siempre estar vinculado a ir avanzando para que esas tarjetas de crédito y esas deudas dejen de ser problemas, para que tengas libertad financiera. La libertad financiera
uno la puede obtener con $500 adicionales que te deje atrás esas incomodidades que uno puede tener. Así como había entendido esa necesidad de tener salud financiera, entendí ahí la relevancia de tener salud emocional. Y la salud emocional es aquello que te permite tener la fuerza para seguir avanzando, haciendo uso de ciertas herramientas que de hecho en la actividad que tú y yo desarrollamos las tenemos bastante claras. Herramientas que te permiten reinterpretar el presente para poderle darle fuerza a tu futuro. Herramientas que te permiten estar conectado con muchas otras personas para que tengas la fuerza de contención, porque siempre emprender va a tener estos momentos de ida y subida. Y sobre todo, esa habilidad emocional para creer en ti, que se trabaja, que se construye. Esa salud emocional es un constructo. Son temas que exactamente luego los entendí y luego hoy día tú y yo lo hemos empaquetado en aquello que llamamos Fusion Biotech, que más que un negocio es un movimiento que tiene justamente estos elementos. Y qué importante es para poder avanzar con energía y fuerza que te hagas cargo de tu propia biología, de tu propio poder físico, del cuerpo que te da la posibilidad de moverte. Y sí, estos momentos incómodos, yo creo que sin ejercicio, sin la nutrición en la cual yo me acercaba, no me hubiera dado la posibilidad de seguir emprendiendo. Inmediatamente con toda la pena de ver, no la empresa Monlé, que dejó de ser mía, que la verdad que era bastante joven como para que eso me afecte de manera relevante, sino ver cómo mis amigos, mis socios, cometieron muchísimos errores y lo que es peor, luego nunca pudieron mantener esa misma brújula. Y el hecho es que luego he seguido emprendiendo con esta idea de emprender de manera diferente. No te voy a hablar de aquellos otros emprendimientos que luego vinieron, pero sí te voy a hablar que el año 2016 decidí aquello que había emprendido, empaquetarlo, esta necesidad de tener salud física como un elemento clave de avance, salud emocional, no solamente para poder emprender con eficiencia y eficacia, sino sobre todo para vivir mejor, y salud financiera, donde me quedaba con este mensaje que mi padre me había dicho, que buscara dar empleo y quedarme con algo aún más poderoso, aún algo más poderoso, después de mi historia como emprendedor de alrededor de 15 años, decidí más que dar empleo, dar la oportunidad de negocio a otros emprendedores como yo. Y así nació el 2016 Fusion, bajo estos mismos criterios que te hablaba hace un instante, que es el respeto hacia lo nuestro, hacia amar nuestras raíces, a nuestra herencia, y además entendiendo que muchos de ustedes que me están escuchando, estamos en el continente americano, habrán otros que me van a escuchar en el continente europeo, pero específicamente en el continente americano y específicamente desde Centroamérica para abajo es donde hay más biodiversidad en el mundo entero. Y la zona más biodiversa está conscientemente donde yo nací, y donde yo nací, el espacio más biodiverso aún está en la Amazonía, y respetar todas estas fórmulas
que en el pasado se habían visto como mágicas y carentes de realidad, de ciencia, este, y que habían sido menospreciadas, y por qué no verlas de una manera diferente. Bueno, desde mi curiosidad, ¿por qué no investigar? ¿Por qué no ver cómo es que a partir de la estadística, es decir, la repetición, podemos confirmar hipótesis? Y es así como empezamos a crear productos innovadores, patentes propietarias, que como tú bien sabes, si es que ya me has escuchado antes, una patente no es como un registro de marca o algo así. Una patente de innovación es aquello que dicen las oficinas de propiedad intelectual, aquello que tú has hecho en primer lugar, es único en el mundo. En segundo lugar, el estado de la tecnología actual cambia por la innovación. Y en tercer lugar, y en simultáneo, junto con los otros dos, entregan beneficios concretos. Entonces, ¿por qué no llegar a estas conclusiones con aquello que la naturaleza nos ha dado, darle un poquito de ciencia? Y sobre todo cuando en estos momentos duros, complicados que yo había tenido para salir y crearme otro momento en el año 93, decidí darme un viaje con amigos y nos internamos en la selva. Y recuerdo claramente cómo es que en algún momento yo estaba terriblemente estresado y estaba incomodísimo por lo que estaba pasando, y el cierre de la compañía y la incomodidad y ver el sufrimiento de mis socios y muchas otras cosas. Y estaba muy, muy incómodo. Pero en un momento mágico, saliendo del río Nanay para llegar al Amazonas, en una pequeña embarcación, empieza una puesta de sol donde todo cambia de color y todo ese verdor se tiñe de colores rojo, amarillo, con algunos tonos azulados por un lado, y tomando esos brebajes mágicos que me estaban dando por ahí, me sentí en paz y en perfecto equilibrio. Y me dije, en aquel año 93, yo voy a regresar acá, de acá voy a hacer industria, porque esto que estoy sintiendo, no solamente por lo que estoy viendo, que es una maravilla, sino esto que estoy sintiendo, este nuevo nivel de energía, es por estas cosas locas que estoy tomando. Yo acá regreso. Bueno, pasaron 15 años después para formar Fusion, y a su vez te quiero comentar que hay todo un campo por recorrer, que todos estos principios que están en nuestra maravillosa biodiversidad, en nuestras selvas de América, en especial la del Amazonas, se ha investigado muy poquito. Solamente se ha investigado el 1%, y de ahí el 35% de esa investigación es de la industria farmacéutica. Y la pregunta fue muy sencilla: ¿por qué ir a la industria farmacéutica que cura al enfermo? ¿Por qué no ir a la industria alimenticia que evite que te enfermes? Y está, y de ahí empezó esta idea de la fusión nutracéutica, con toda la claridad que estamos empezando, con, con el mensaje que te doy, que en pandemia hemos incorporado nuevas tecnologías, y pronto vamos a liberar muchísimo, muchísimo más, siempre desde esta claridad que hay muchísimo por descubrir en la naturaleza, pero hay muchas otras formas de cómo entregarlas y muchas otras tecnologías nuevas y poderosas para que siempre tenga esa alma que tú has visto en los productos, que al final acaban en grandes resultados. Y déjame hacer un paréntesis en esta mano a la obra que estamos haciendo, para hablarte de un testimonio personal que me acaba de pasar hace 3 semanas me encontraba un sábado cerrando el mes de marzo, creo que es sábado 28 de marzo, me encontraba en una emergencia médica como esta. Bueno, pocos minutos antes, ahí me reconocerán por el mismo polo verde y todo, había hecho un pequeño salto. Mentira, ese no soy yo, pero casi fue así, pero peor y más torpe. Y la conclusión fue, aquí se ve
contusiones en la mano, también tenía contusiones por todo el cuerpo y fracturas en la costilla. Complicado eran fracturas en la costilla, que eran fracturas que obviamente no requerían ni operación, ni mucho menos, porque no tenían desplazamiento ni nada, sino que hay que esperar a que esto sane. Obviamente las recomendaciones fueron, te fregaste, vas a tener que dormir un poco más sentado, ojalá que no tengas que estornudar ni reírte mucho. Bueno, algunos días sí fue algo doloroso, con risas en familia y otros. Y bueno, esto fue aparentemente lo complicado y se descuidaron pues de las pequeñas contusiones que tuve por ahí, ¿no? Al día siguiente, como ven, ya cambia de color, ya las cosas empiezan a cambiar de color y las cosas empiezan a cambiar de color porque resulta que te caes en estas arenales, en estas tierras donde pasa ganado, donde están terriblemente contaminados y la cantidad de bacterias, de, de cosas que me han ingresado han sido terribles, ¿no? A los 2 días ya era una pelota a la mano, se llama celulitis, no la celulitis que parece piel de naranja, sino es una inflamación total y absoluta que puede llegar a comprometer los huesos y qué sé yo. Entonces, cuando regreso al médico, me dicen, bueno, te tienes que operar, vamos a limpiar, no puede entrar hueso, los músculos, tenemos que limpiar y te tenemos que operar. Era miércoles previo a Semana Santa. Yo dije, con anestesia total, tomo una segunda opinión y llegamos a la conclusión que dejemos que el antibiótico haga efecto, que espere y tomemos una decisión el sábado. Entonces, el sábado mando las fotos a la segunda opinión. Aguantemos un poquito más. Vamos a ver si es que el lunes es necesario la operación, lunes, y esto ya estamos hablando de hace 15 días. Y me dijo, mira, esto si va espectacular, me dieron antibiótico por todo un mes, cinco antibióticos, 5 pepas tenía que tomar, más otras 2, yo odio las pepas, las otras 2 simplemente, ese sí lo dejé, pero antibiótico no lo dejé, era para todo un mes, pero, y acá viene, pues, ¿no? Parece que efectivamente ocurren cosas muy simpáticas cuando hablamos de la regeneración celular, una de las patentes, ¿no? A mí me dijeron que, digamos, no iba a poder mover la mano por toda esa celulitis, inflamación. Vean, se acabó. Chao, adiós. Dejé los antibióticos, yo mismo dejé los porque me estaba perdiendo, tomaba un montón de Floralif, había perdido toda la flora, me estaba haciéndome mucho daño estomacal, ese es el lado oscuro de las medicinas. Y bueno, lo dejé antes, dije, doctor, lo voy a dejar antes. Y efectivamente ya está todo totalmente recuperado. Y me duele un poquito todavía cuando respiro. Ya empecé a hacer deporte y bueno, el médico no lo puede entender. No lo puede entender. Yo no sé. Digo, la regeneración celular, si bien el médico no lo puede entender, lo que sí te digo es que el médico ya me está pidiendo, dame uno de estos sobrecitos que tanto me hablas, ya me lo está pidiendo, ¿no? Funcionan los productos y funciona evidentemente darle ciencia a rescate natural de ciertos principios activos que sacamos y extraemos y concentramos. Y bueno, esto es otra vez y tiene que ver con mi propia historia. De amar lo nuestro, de amar nuestra herencia y amar también lo occidental, lo científico, y no quedarme con una sola versión. Hoy tenemos momentos duros como país, como humanidad, donde, bueno, probablemente fuera de América Latina, en otros países no veamos estas escenas tan duras y difíciles, pero es el momento de abrazar y diríamos, no igualar todos a la pobreza y mucho menos mirar al otro lado, sino desde la libertad. Desde la libertad poder crear formas sostenibles para crear
riqueza y entendiendo que la creación de riqueza no es la distribución de una torta que cada vez se hace más pequeña, sino gracias a la libertad de emprender, hacer una torta mucho más grande que pueda entregar soluciones reales, poderosas, crecientes y sostenibles a todos, independientemente de la situación en que uno se encuentre. Y si todavía no están en condiciones de emprender porque hay situaciones básicas y mínimas, seguro que también emprendiendo podemos dar aquello que es temporal, porque la caridad no puede ser permanente. La caridad puede generar situaciones disfuncionales. La caridad nos lleva a tener esa empatía solidaria para abrazar y empujar para que en el futuro hayan sistemas sostenibles de esa libertad para que salgan de ese nivel de pobreza. Y así, agradezco las incongruencias, agradezco que algún momento me llevara un mensaje extremo de un lado y luego extremo para el otro lado, para valorar exactamente lo que somos, exactamente a lo que creemos y lo que en el pasado creyeron, no pensando que todo lo que se hizo en el pasado fue bueno, pero sí admiramos aquello que sí y podamos integrar nuevas formas de ver, porque si bien te dije que no, ese punto medio no es lo mejor, aquí se trata de no quedarse con un extremo u otro, sino crear algo distinto y superior, basándonos siempre en ciertos principios rectores que siempre han sido funcionales, como es el amor a lo nuestro, a nuestras familias, a nuestras relaciones, al trabajo compartido, a la búsqueda del bien común y en nuestro caso, gracias al liderazgo, a la fuerza y a esa oferta innovativa que es mi compromiso. Estamos ahorita trabajando arduamente en lo que se vienen cosas muy, muy grandes. Estamos ya trabajando a nivel de piloto, ya hemos trabajado muchos desarrollos y todo esto es posible porque con ustedes y de ustedes aprendo, tenemos las experiencias conjuntas, potenciadoras, donde no solamente cuando vamos juntos y tenemos estos momentos de viaje, no solamente nos quedamos con estas imágenes de lujo, sino aprendemos de Dubái, cuando estuvimos en Dubái, y ahora se vienen también nuevas experiencias en esta misma línea, quedamos con el aprendizaje que está asociado con el poder de la visión. Este país, que es un país que se está proyectando de manera muy poderosa, a no crear una economía asociada solamente a una extracción de una riqueza que está en el subsuelo y que seguramente en el corto plazo dejará de ser relevante porque tenemos que crear nuevas fuentes de generación de energía que no generen tanta contaminación, como nosotros ya estamos involucrados al respecto, y ellos con muchísima visión están creando un espacio de turismo, que es diferente con otros países que se han quedado solamente con esta idea de enfocar su riqueza en los principios, en los valores y recursos naturales y no tener ninguna visión, y por el contrario, quedarse en el estatismo, en la poca libertad y el empobrecimiento general de las personas. Tenemos muy cerca, muy cerquita, un país como es nuestro vecino Venezuela, que con muchísimo, muchísimo dolor hemos visto cómo se ha empobrecido, teniendo muchísima más riqueza que este otro país del Medio Oriente. Y así hemos aprendido. Entonces, juntos estamos aprendiendo las experiencias que permanentemente vamos obteniendo, enriqueciendo nuestra vida, y con ustedes y de ustedes seguimos aprendiendo. Quiero agradecer inmensamente al liderazgo que le da todo sentido, fuerza a nuestro movimiento, a
a todo el círculo del presidente, a todo el liderazgo, a Luke y Lili por crear también este espacio, ser siempre fuente y ejemplo integral, donde cada cosa que dicen es porque lo hacen, y agradecer a nuestras familias, agradecer en mi caso a mi esposa, a mis hijos, que también me dan el soporte para seguir avanzando. Muchísimas y me quedo con este mensaje que te voy a dejar, que es que abraces, que agradezcas a veces esas inconsistencias, esas incongruencias y esos momentos dolorosos que te permiten cuestionarte y que te permiten avanzar desde una nueva fuerza para crear algo diferente que aún no habías visto. Gracias, amigos. Gracias. Los quiero mucho. Chao.